Buenas noches, mis hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Gracias doy a mi Padre por esta bendición que tenía mi vida de poder ser la portadora de su palabra. Para mí siempre es de mucha bendición, un motivo de gozo, de alegría, también de responsabilidad el poder compartirles eh, parte de la palabra del Señor, una enseñanza, una lección que Él nos quiere dejar, una reflexión para nuestras vidas. Mis hermanos, quiero, bueno, agradecerle a mi Dios porque yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de salir, de descansar en este tiempo de verano. Los que no han podido y se les dará alguna oportunidad por ahí, Dios les bendiga, y que sea un tiempo en el que puedan renovar sus fuerzas también para servirle a nuestro Dios. Yo en esta hora quiero invitarles a que podamos reflexionar en un pasaje que ha sido de mucha bendición, que también me ha llevado a pensar, a reflexionar, a meditar en, en nuestra condición actual como iglesia, como pueblo del Señor, así también de forma individual, porque Dios trabaja, ¿cierto?, de forma individual con cada persona y como cuerpo del Señor todos juntos funcionamos y podemos lograr y hacer grandes cosas por el nombre de nuestro Señor. Así es que quiero invitarles a que vayamos juntos al libro de Nehemías. Vamos a leer el capítulo 9. Específicamente en este momento vamos a leer un solo versículo que será el versículo 31, que dice así: Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Oramos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora te damos muchísimas gracias porque nos tienes con vida, con salud, porque podemos, Señor, llegar a este punto en el que compartimos, Señor, y nos nutrimos de ti. Señor, este es un tiempo especial. Queremos, Padre, aprender de ti, queremos reflexionar, Señor, queremos saber qué es lo que tú quieres, Señor, de nuestras vidas. Padre, te pido que esta palabra que has puesto en mi corazón sea de mucha bendición para mis hermanos, que pueda producir el efecto que tú deseas en cada uno de nosotros y que esta palabra, Dios mío, no sea solamente escuchada, sino también puesta en obra. Gracias te damos, Señor, bendice este tiempo y cada palabra que salga de mi boca sea puesta por ti, Señor, que no sea yo, sino tú hablando por medio de mí. Todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, específicamente escogí este libro de Nehemías cuando estaba leyendo como en mi tiempo con el Señor, juntamente con el libro de Esdras. Y bueno, uno estudiando, buscando información, ¿cierto? Eh, Nehemías y Esdras son un solo libro. Nosotros en la actualidad lo vemos como libros divididos, separados, pero en sí los hechos, los acontecimientos eh, están relacionados entre sí, ¿ya? Y creo que son unos libros que nos llevan a, a ver a un Dios realmente em, que cumple sus promesas, a un Dios fiel, a un Dios misericordioso, que sabe cómo hace las cosas y que se preocupa de todo, de todo, de todo, nada se le escapa. Yo pienso y digo, nosotras las mujeres o a los varones que les gusta ver alguna serie, una película, a veces decimos, bueno, esta parte como que quedó inconclusa o faltó esto y podemos sacar nuestras propias conclusiones. Pero con el Señor no se escapa nada, ningún detalle. O sea, Él es tan grande, es tan creativo, su forma en que hace las cosas y es algo por lo que nosotros debemos maravillarnos diariamente porque el Señor es único y es grande en su esencia. Y bueno, estos 2 libros son hermosos, yo encuentro que son unos libros hermosos porque nos muestran, em,
una vez más la misericordia del Señor para con su pueblo. Nosotros conocemos la historia de Israel, conocemos por todas las cosas que pasaron, conocemos desde el principio la creación del Señor, desde el Génesis. em, Nos conocemos, ¿cierto? Toda la historia del Pentateuco, cómo el Señor los libró de Egipto, los sacó, los llevó por el desierto, hizo obras maravillosas, cómo les entregó su ley, sus mandamientos. Después vemos cómo ellos eh, vuelven, ¿cierto?, a fallarle, a alejarse del Señor, pero una y otra vez el Señor tiene misericordia de ellos y los llama y los trae de nuevo. Y justamente en este capítulo 9 es una oración extensa, hermosa, em, que nos resume nuevamente la historia de Israel. En muchas secciones de la Biblia nos encontramos con estos resúmenes de la historia de cómo el Señor ha sido con Israel y eso es porque el pueblo necesitaba recordar constantemente lo que Dios hacía por ellos, porque como humanos lo olvidaban, nosotros también nos pasa, olvidamos lo que el Señor hace por nosotros. El Señor es tan bueno, el Señor se preocupa tanto de nosotros y, y le reconocemos, le agradecemos, pero al tiempo después se nos olvida. Y él le pasaba lo mismo al pueblo. Y también con una diferencia también que ellos no tenían la Biblia así impresa como nosotros, que bueno, un día podemos abrir la Biblia y recordar lo que el Señor hizo, sus hechos, sus acontecimientos relatados en su palabra. Ellos tenían que muchas veces, ¿cierto?, tener un tiempo en el que se leía la ley, se leía la Torá y el pueblo reflexionar y volver al Señor. Y es maravilloso eso porque cada vez que se leía el pueblo como que reaccionaba y volvía al Señor, volvía a recordar todo lo que Dios hacía por ellos. Y esta es una oración hermosa realizada por Esdras, donde se confiesan los pecados de Israel y se narra desde la creación, desde que Dios los escogió, son su nación santa, hasta que empiezan a multiplicarse en base a la promesa que le hace Abraham, y después lo acontecido y sucedido en el tiempo de Moisés, y cómo después vienen los reyes, y cómo nuevamente el pueblo empieza a fallar, vuelve, se acerca, pero el Señor una y otra vez, ¿cierto? Los trae y los bendice. Y es hermoso cómo ellos, ¿cierto? Empiezan a confesar, ¿ya? Al Señor sus pecados, ¿ya? Y antes de que, bueno, entremos como de llenos a esto, y yo les mencionaba, ¿cierto? Como un poquito, ¿cierto? Como para resumir em, y contextualizar este libro. El pueblo, ¿cierto? Había sido exiliado, ¿ya? Porque vemos que un gobierno liderado por hombres falla, va a fallar si no está Dios en el centro, si Dios no es lo primero. Y es lo que pasaba con los reyes de Israel y el pueblo, ¿cierto? Se alejaba, fallaba. Y el Señor, llega un momento, Él como padre también dijo, bueno, ya, tienen que aprender la lección. Y el Señor permite cosas. Y los padres, los que son padres, entenderán esto, porque cuando los hijos cometen errores, se les perdona, pero a veces es complicado cuando vuelven a caer en lo mismo. Entonces, los padres llega un momento en el que a sus hijos los regañan, los retan, no les llaman la atención o los castigan de cierta forma que puedan comprender, entender que lo que están haciendo es malo, que no va por ahí, ¿cierto? Y bueno, el Señor, ¿cierto? Se da todo este escenario de que el pueblo es exiliado y, y queda esta tierra, ¿cierto? Jerusalén queda, ¿cierto?, destruida totalmente. Y llega este tiempo
¿ya? Donde se empiezan a cumplir todas estas cosas dichas por profetas también, que el pueblo iba a volver, ¿cierto? Iba a volver de su exilio. Pero también muchas de esas promesas apuntaban a Jesús. Pero vemos cómo el Señor, ¿cierto? De alguna u otra forma empieza a acomodar las cosas hasta Jesús. Y, y bueno, aparece, ¿cierto? Esdra, aparece Nehemías, Zorobabel, estos varones que el Señor usa para que parte de su pueblo exiliado pueda volver, ¿ya? Y vemos que en el libro de Nehemías, ¿cierto? Nos empieza a relatar el deseo, ¿cierto?, que pone el Señor en el corazón de Nehemías de poder ir y restaurar, ¿cierto?, reconstruir las murallas de su ciudad. Y, y bueno, el rey, ¿cierto? El rey Artajerjes lo deja, le dice, ok, tú ves cierto tiempo, lo envía con todo lo necesario y él va a cumplir esta tarea de poder ayudar a su pueblo a reconstruir, ¿cierto? Y reedificar los muros. Entonces va, ¿cierto? Y él como buen líder sabe tomar las riendas del asunto y empieza a organizar de tal forma que esta misión se cumpla. ¿Ya? Porque muchas veces el pueblo, claro, estaba ahí animoso, trabajamos y todo, pero después de nuevo que cae como está la pereza, la flojera, empieza de nuevo a retroceder en lo que ya había avanzado. Entonces él como buen líder, ¿cierto? Siempre trata de animar al pueblo, de exhortarles. Y así también Nehemías se vio enfrentado a distintas pruebas, oposiciones, desafíos que querían em, impedir esta nueva reconstrucción del muro. Quería impedir esto que estaba sucediendo y aconteciendo porque había un gozo en el pueblo de poder estar de nuevo en su tierra, de querer volver a lo que fueron en algún momento. ¿Ya? Y y claro, se presentan, estas oposiciones y eso muchas veces, cuando yo lo leía me hacía reflexionar en nuestra iglesia, que muchas veces se presentan también en el pueblo del Señor trabas que no nos dejan avanzar y nos sentimos estancados y que estamos marcando el paso y que volvemos atrás y que estamos avanzando un poquito, nos detenemos, retrocedemos y así vamos. Y de nuevo retomamos fuerza, seguimos, avanzamos y nos vemos rodeados a veces por enemigos que nos dicen, no, no, no vas a poder, no lo vas a lograr. O esto está mal, y así, y así, y así, y así todo el tiempo. Pero Nehemías fue, ¿cierto? Un fiel creedor de las promesas del Señor. Él tenía fe, su fe era intacta, él creía en el poder del Señor y él no se cansaba y seguía adelante y hacía oídos sordos a lo que el enemigo o sus enemigos podían decir, ¿ya? Y eso es realmente muy conmovedor, ¿ya? Y justamente, bueno, yo quería leerles con respecto a esto que estamos hablando, el capítulo 4 versículo 4 dice, oh, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y aquí es justamente cuando yo pensaba en mi iglesia. Yo, bueno, yo amo mi iglesia, amo su historia, amo a mis hermanos, amo lo que el Señor ha hecho con nosotros y muchas veces también me entristezco por lo que pueda sucedernos como iglesia, que muchas veces a veces sentimos que estamos como ahí estancaditos y no avanzamos, no progresamos.
Y eso también influye en cómo estamos nosotros con el Señor individualmente, como les decía al principio. Somos un cuerpo, funcionamos todos juntos, pero el Señor parte por cada uno, porque el Señor trabaja de forma individual también con nosotros, con nuestro corazón. Y me llama mucho la atención que dice que a pesar de que tuvieron enemigos y que se burlaban de ellos o incluso intentaron hacerles mal, ellos edificaron el muro, lograron ir edificando el muro, porque el pueblo tenía ánimo para trabajar, tenía ánimo. Y yo digo, bueno, ¿qué es lo que nos falta a nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, para tener ese ánimo de poder levantarnos como iglesia, de poder volver a reconstruirnos? Y eso también parte, ¿cierto? De nuestra intimidad con el Señor, de cómo estamos nosotros de forma individual y personal con el Señor, porque el compromiso es personal. Y, y algo importante, mis hermanos, es que nosotros debemos conocer al Señor. Si nosotros conocemos al Señor, vamos a serle fiel al Señor. Si nosotros conocemos a quién servimos, vamos a serle fiel, vamos a querer entregarle lo mejor de nosotros, vamos a amarle con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón y con todo lo que tengamos. Pero si nosotros no estamos bien con el Señor, no estamos teniendo una intimidad fructífera, edificante con el Señor, en crecimiento con nuestro Dios, es que en realidad no vamos a crecer. Necesitamos tener y conocer al Señor, conocerlo, conocer a quien servimos, a nuestro Padre y Creador. Y Dios nos ayude a tener ese ánimo, pese a cómo se presenten las circunstancias, lo que puedan hacer nuestros enemigos alrededor, tener ánimo, ¿ya? Entonces el pueblo llegó a progresar y llegó a tener la resistencia ante sus enemigos, ¿ya? Porque el Señor estaba con ellos, porque ellos estaban tan gozosos, tenían tanta esperanza, fe en que el Señor los iba a ayudar y que iban a ver en esa visión, en ese futuro esperanzador, aquello que habían sido, ya recuperar su ciudad, sus muros. Y ese hermoso deseo y lo que el Señor hacía en ello y les mostraba fue lo que los movió y los ayudó a seguir. Ya, no debemos centrarnos en los ataques del enemigo, sino poner nuestra mirada en el Señor y centrarnos en lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. ¿Ya? Eh, y es hermoso porque ante cada ataque del enemigo, Nehemías, mis hermanos, Nehemías oraba. Oraba al Señor pidiéndole ayuda, ¿ya? Y al mismo tiempo, de esas dificultades que se le presentaban, él podía seguir adelante y, y se mantenía enfocado en el Señor. Por eso es muy importante la oración, nuestra intimidad con Dios, cómo le estudiamos, cómo le conocemos a través de sus escrituras. Porque el Señor ahí es cuando nos llena de fuerzas, nos anima y nos insta a seguir adelante. Así es que mis hermanos, muy importante, tengan en consideración la intimidad con el Señor. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi relación con Dios? Para que yo pueda cobrar ánimo y pueda entregarle y ofrendarle mi vida a Dios, así como lo hicieron estos varones, ¿cierto? Al trabajar, al reconstruir estos muros. Después en el mismo capítulo, el versículo 16 del capítulo 4 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. O sea, ellos perseveraban, perseveraban fiel, ¿ya? Frente a la oposición, frente a sus oponentes, ellos seguían trabajando y se dividían las tareas. Unos seguían, decía, la mitad seguía trabajando, los otros estaban ahí. Ante cualquier situación que se podía presentar, estaban ahí alerta, ¿ya?
pero siempre ahí disponiéndose al trabajo del Señor. Entonces, la perseverancia y el discernimiento para saber cuánto perseverar son atributos claves para el creyente. No olvidemos eso. La perseverancia y el discernimiento son claves, atributos claves en nosotros como creyentes. Entonces el pueblo se presentaba ante distintos desafíos, como lo podemos ver en el capítulo 4, y después avanzan, ¿cierto?, con la reconstrucción, se siguen viendo distintas trabas que se pueden presentar hasta que llegan al capítulo 9 y vemos esta oración que les mencionaba, donde se recorre la historia y el pueblo empieza a analizar y decir, Señor, realmente no estamos bien, realmente nos hemos equivocado, te hemos fallado. Todo esto que nos ha pasado es porque realmente lo merecemos, Señor, porque nos hemos olvidado de tus bondades y de tus misericordias. Y el pueblo en el versículo 1 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, con cilicio. Usar cilicio, mis hermanos, era una prenda de ropa así como áspera, era pelo de camello, eran como muy, yo me lo imagino así como que pica, así, a mí me pasaba con ciertas como prendas de ropa que son como de lana, que uno se las pone y como que pican la piel. Imagínense un pelo de camello así y que empiezan a provocar picazón, desesperación, ya, un malestar físico. ¿Ya? Y eso reflejaba en la persona que estaba, ¿cierto? Vestida de silicio, reflejaba, ¿cierto? Su agitación, su dolor como persona, ¿ya? Y el pueblo además estaba ayunando, o sea, estaba reconociendo realmente todos sus pecados. Y nosotros, mis hermanos, ¿reconocemos ante el Señor nuestras faltas? Mis hermanos, nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto. Y como les decía, todo parte de aquí, del trabajo que Dios hace con cada uno de nosotros. Pero también, mis hermanos, nosotros seamos autocríticos, digamos, Señor, ¿qué está mal en mí? Muéstramelo, házmelo saber. Em, ¿Acaso ya no eres lo primero para mí? Eh, ¿Acaso he quebrantado esta ley? ¿He hecho esto que no te agrada? Y pidamos perdón al Señor por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Porque mis hermanos, Dios es justo, Dios es bueno, y Él nos oye y con su misericordia también nos perdona. Entonces, aquí el pueblo parte con algo esencial. El pueblo se humilla ante el Señor, reconoce sus pecados, los confiesa. Y viera usted como, si tiene el tiempo y lee estos capítulos, cómo Dios fue con ellos. Y cómo Dios cumplió sus promesas hasta Cristo y hasta que Cristo vuelva, el Señor sigue cumpliendo sus promesas y las cumplirá todas, cada una de ellas. Entonces, mis hermanos, eh, esta sección, ¿cierto? Va resumiéndonos la obra de Dios con el pueblo. Y cómo, pese a la infidelidad del pueblo, el Señor seguía siendo fiel, seguía siendo misericordioso. Y por eso yo me quedaba precisamente como central con el versículo 31, que decía, más por tus muchas misericordias no los consumiste. El Señor no los borró, no los destruyó, no los hizo desaparecer. El Señor, bueno, ok, hijo, esto está mal, vas a tener que pasar por esto para que aprendas la lección. La aprendieron, ellos volvieron al Señor y Dios, por supuesto, nuevamente extiende sus manos de amor a ellos. Ni los desamparaste, el Señor nunca los dejó, ellos podían estar exiliados en donde estuvieran, el Señor no los dejaba, estaba con ellos, siempre estaba con ellos. Y justamente me recuerda en este momento la historia de Esther, que también acontecía como en este tiempo de exilio y cómo Dios también obraba con Esther.
no estando, ¿cierto?, en su tierra ni rodeada solamente de su pueblo, sino que estaba en otro lugar, en tierra ajena, y cómo Dios también obraba. O sea, el Señor no los desamparaba, nunca los desamparó, porque eres Dios clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso con nosotros. Si hoy como iglesia permanecemos, es por la misericordia de Dios. Y no desaprovechemos eso, mis hermanos. No lo hagamos, porque si Dios aún nos mantiene en pie, es porque Dios quiere algo de nosotros, quiere algo de usted, quiere algo de mí. El Señor sigue trabajando, sigue obrando. Humillémonos ante el Señor, mis hermanos. No permita que esta sea una predicación más, sino que realmente haya un cambio en nuestra vida y que nos podamos disponer en las manos del Señor a poder trabajar en su obra. Mis hermanos, estamos terminando febrero, vamos a empezar marzo, un año de trabajo, de estudios y también un año para disponernos en las manos del Señor y para trabajarle. No nos quedemos como siempre, no nos conformemos como estamos ahora. Siempre busquemos agradarle al Señor, siempre busquemos dar más de nosotros, porque Dios eso es lo que merece, Dios merece mucho más, Él merece todo, todo de nosotros, nos merece por completo, no una parte, no lo que me sobra, sino todo. Porque Dios es nuestro creador, Él es nuestro Dios. Él ha dado su vida, Jesús dio su vida por nosotros y Él merece mucho más de lo que hoy le estamos dando. Así que ayúdenos al Señor que esta sea una palabra que cale en lo más profundo de nuestro corazón y no dejemos de relacionarnos con nuestro Dios. Conozcámosle, busquemos a nuestro Dios, que es Dios creador, Dios sustentador, que es misericordioso, que es clemente, que es protector, que nos guía, que nos instruye y que además está dispuesto a estar con nosotros, a acercarse a nosotros, nosotros a acercarnos a Él. Dios nos ayude, mis hermanos, y que esta palabra eh, sea esa, ese esa motivación, ese impulso para buscar más de Dios y poder servirle. Dios les bendiga, yo le agradezco a mi Dios por esta su palabra, porque eh, ha sido de mucha bendición para mí y yo sé que también para usted. Así que oremos, mis hermanos, por esta, la palabra de nuestro Dios. Padre eterno, en esta hora te damos muchas gracias. Muchas gracias, papá, porque pese a como somos, Señor, a nuestra ingratitud, nuestra indiferencia, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, tú eres fiel, Señor, tú estás ahí. Sigues teniendo misericordia, sigues llamándonos, Padre. No te cansas de nosotros. Padre, ayúdanos a nosotros, así como el pueblo volvía a ti, nosotros también poder volver a ti. Poder decir, Señor, ya basta, basta de mi pereza, de mi indiferencia, de esta forma de actuar contigo, sabiendo que todo lo que tengo proviene de ti y es gracias a ti. Ayúdanos, Señor, a poder servirte. Bendice a tu iglesia para que podamos trabajar juntos, podamos crecer, podamos seguir marchando, creciendo y ver tus promesas hechas realidad en nuestras vidas. Todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta ha sido palabra del Señor.